El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este instante y hasta las 4 les acompañaremos con este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional, el de la salud, porque aquí usted marca el 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que desde ya ponemos a su servicio para que usted nos llame y nos consulte estos temas álgidos del derecho. Álgidos porque, aunque la norma está allí, con un espíritu que le ha impartido el legislador, muchas personas le hacen una interpretación a su manera y por eso impiden que otras, que son los destinatarios de la misma, se vean afectados por el no cumplimiento de lo que establece la ley. De ahí que es necesario que usted, cuando tenga dudas en torno a esos temas, no consulte al vecino, no consulte a la señora que asa las arepas en la esquina o al que le vende la carne, no consulte a su médico. Consulte al abogado de su confianza. Cuando tenga que ver con normas, usted va donde cada tipo de profesional, según el conocimiento que usted desea le aclaren esos saberes para los cuales algunos profesionales nos especializamos en esas áreas. Hay que consultarlos a la persona especializada, a ese profesional idóneo y capaz de poder resolver la situación. Aquí en derecho no se puede andar con rodeos. Es que me dijeron. ¿Quién le dijo? El vecino. ¿Quién le dijo? El señor que está vendiendo bonai en la esquina me dijo que era así. No, el señor que vende bonai en la esquina, que cumple también con una buena labor, sobre todo ganándose la vida honestamente, no es especialista en derecho, y menos en un campo que es tan complejo como el de la seguridad social y el derecho laboral. Por eso usted nos llama y nosotros le resolvemos allí al instante. ¿Por qué hacemos esta precisión? Porque no se concibe que a estas alturas de la vida todavía hayan empleadores que actúen sin conocer absolutamente ninguno de los derechos que están allí incisos en la norma. Y sobre eso nos vamos a referir en los próximos minutos, porque vamos a atender nuestro primer televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Muy bien, gracias a Dios, doctor. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? William Hurtado. Aquí el poblado campestre. Don William Hurtado. Wilson Hurtado, poblado campestre. ¿Y sin inquietud cuál es, don Wilson? Doctor, lo que pasa es que recuerda que yo estuve en tu consultorio, que estuvimos hablando, que a mí me han hecho una calificación virtual por ARL y yo apelé y la regional me calificó mediante la historia clínica y estoy apelé y estoy esperando el llamado de la calificadora nacional, y anoche me llegó un mensaje por medio de la ARL que podía reclamar el cheque de indemnización en el Banco de Bogotá. Entonces yo quisiera saber cuál es el paso a seguir allí, porque por lo que es, yo creo que el proceso no ha terminado y tampoco es
considero yo que no es la plata que debe ser por la lesión que yo tengo. Correcto. Don Wilson, usted es tan amable y me recuerda, y por supuesto a los televidentes, el caso, porque como son tantos los que nos llaman, tantos los que nos visitan en nuestras oficinas, para que precisemos o recordemos un poco qué pasó con usted. ¿Tuvo un accidente de trabajo o una enfermedad? Yo tuve un accidente de tránsito, pero fue laboral. Yo soy mensajero, estaba trabajando en el momento. Correcto. Y tuve una lesión en la tibia izquierda, de la cual ya me han hecho 4 cirugías y estoy esperando otra cirugía que me van a hacer un reemplazo de tibia. Y a mí me llamó me llamó la ARL, que me iban a hacer una teleconsulta para ver cómo era la evolución, y resulta que me llamaron de una fundación que se llama San Vicente de Medellín. Supuestamente era para ver la evolución, y ellos me estaban calificando. Me dieron el 21.5 y yo apelé, y la regional me calificó basados en mi historia clínica y me dieron el 24, y se apeló a instancia para la nacional y aún estamos esperando el llamado. ¿La ARL le dio cuánto? ¿El 21.5? 21.5, la regional le dio el 24%, y usted insistió en su apelación y la nacional aún no le ha llamado. ¿Cuánto tiempo hace que usted apeló la decisión de la Junta Regional? Por ahí un mesita. Un mesita. ¿Cuándo le notificaron a usted por parte de la Junta Regional? ¿Cuándo le notificaron? Ya le digo, yo tengo aquí a la mano. Es la regional, me notificaron el 28 de mayo. 28 de mayo le notificaron la regional. ¿Y usted cuántos días después respondió? Al siguiente día. Al siguiente día presentó la apelación. Ajá. Y no le llegó la solicitud para valorarlo, revisarlo nuevamente, sino que le llegó fue el llamado de la ARL diciéndole que ya tenía el cheque y que podía ir a recogerlo. Y es correcto. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a resolverle al amigo Wilson Hurtado, que nos llama desde el barrio El Poblado. ¿Qué hacer al respecto de una situación de esta? Puede colgar la línea telefónica, amigo Wilson, y habilitarla para que otras personas puedan contactarnos y contarnos, por supuesto, el caso que en este momento le genere algún tipo de duda en materia del derecho. Pues bien, para eso están precisamente los recursos, para que las personas que sientan insatisfacción cuando han sido, como en este caso, valorados por un funcionario, por un grupo de funcionarios, porque la Junta Regional está integrada por un grupo interdisciplinario de profesionales. Entonces, la pregunta es, si ya tuve una primera valoración por la Junta por la ARL inicialmente, porque el origen es laboral, me dan un 21.5, apelo, se va a la Junta Regional, apelo la decisión, se va a la nacional, pero antes de que me llegue la respuesta a la nacional, ya la ARL me ha dicho, aquí tiene usted su indemnización. Usted puede optar por 2 circunstancias, y ya vamos a ir con televidente en línea. Una, recibir su cheque y estar pendiente del resultado que dé la Junta Nacional. Recordemos que una apelación no necesariamente por el hecho de que se vaya ante el superior jerárquico significa que le vayan a aumentar, porque así como le pueden aumentar, le pueden mantener o confirmar el porcentaje que le dio la entidad anterior, o en su defecto rebajarle. Entonces allí se presenta una especie de contradicción, porque usted entra en la incertidumbre. Si usted recibe ese dinero y la Junta Nacional
le da un porcentaje mayor, no hay problema. Usted puede ir ante la ARL para que la ARL le reafirme o le entregue el valor que se dio a ese 24% que le dio la Junta Nacional. La ley 776 del 2002 dice que la indemnización va de 2 a 24 salarios sobre el monto de lo que usted esté devengando en el momento, de 2 a 24. Y dependiendo de ese porcentaje, así mismo va a ser el número de salarios que le dan. Entonces, si hoy tiene un 24 que le dio la Junta Regional y mañana la Junta Nacional le da, por ejemplo, un 28, un 30, un 35, después de ese 24 habrá que indemnizarle o complementarle la indemnización, no hay ningún problema. Como también entendemos nosotros que si se mantiene firme, usted ya tiene el dinero en su bolsillo, pero si por el contrario le reducen el porcentaje y amerita que usted deba reintegrar a la ARL, lo más probable es que esa entidad, al ser notificada, le va a llamar. Finalmente le decimos a usted y a los demás televidentes, recuerden que la reclamación en este caso de un mayor porcentaje de pérdida de capacidad laboral no es la terminación del proceso. Usted acude a su ARL, a la Junta Regional, a la Junta Nacional y ahí no termina. Si no está conforme con lo que dice la Junta Nacional, usted puede acudir a instancias judiciales, porque debe haber una correlación siempre entre su estado de salud y el porcentaje de calificación que se ha plasmado en ese dictamen. Don Wilson Hurtado, reciba el dinero. El recibir el dinero no significa que usted esté renunciando a que si le dan un mayor porcentaje, con eso ya se ha liquidado. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Nos vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Buenas tardes. Sí, señor, le escuchamos. ¿Cómo me le ha ido? Parece ser que tiene problemas de comunicación. Al amigo, si está en la pantalla, yo le estoy escuchando perfectamente y por supuesto los televidentes también lo están escuchando para que nos formule su pregunta. Para eso estamos aquí, para orientarlo. Usted no puede irse y quedarse con esas ganas de que le aclaren alguna duda en el campo del derecho. Mientras nos comunican al televidente, vamos a desarrollar un poco este tema en torno a las obligaciones que tienen los empleadores frente a esos trabajadores. Porque decía hace unos momentos, es inconcebible que a esas alturas de la vida, cuando ya ha avanzado todo, cuando ya la esclavitud prácticamente ha terminado, entre comillas, esa esclavitud pues que no tenía remuneración, hoy con lo que han establecido los organismos internacionales, con lo que han establecido las normas de carácter nacional como la Constitución o las leyes que la desarrollan, no puede un empleador limitarse siempre a decirle a un trabajador, venga, trabaje de 6 de la mañana a 5 de la tarde, le pago 40.000 pesos y ahí está incluido todo, su salario, sus prestaciones sociales, su auxilio de transporte, su afiliación al sistema. Eso no es concebible. Por eso aquí nosotros reiteramos cuáles son las obligaciones que tiene ese empleador frente a sus trabajadores, para que en esos términos las partes puedan iniciar la ejecución de ese contrato de trabajo de la mejor manera. No puede pensarse que únicamente le dice a una persona, venga, trabaje este jornal y le pagamos 40.000 pesos. Vamos a explicarle cómo funciona esto. Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? Bien, muy bien, gracias a Dios. Quería hacerle una consulta. Con mucho gusto, mi querido amigo. ¿Cuál es su nombre? Hugo Cuellar. Don Hugo Cuellar, ¿nos está llamando de dónde? De Miranda, Cauca. De Miranda. ¿Y su inquietud cuál es, Hugo? Soy paciente epiléptico
con una esclerosis mesial temporal, una cicatriz en el lado derecho del cerebro. Señor. Realicé calificación por medicina laboral por parte de Colpensiones. Entonces ya tuve todo el proceso, ya hice toda la documentación y recibí la calificación el día 3 de julio por correo electrónico por la situación que estamos presentando. Sí, señor. Entonces dicen que fue por correo por la situación. Entonces mi calificación fue del 54,7%. Sí, señor. Entonces mi duda es, como ya fui calificado, pero entonces ahí dice que son 10 días hábiles para exigir una nueva calificación en caso de que no esté conforme, pero en mi caso no pasa eso. Mi duda es qué es lo que debo hacer luego de este proceso. O sea, ya fui calificado y esa calificación aplica, ¿cierto? 54,7. Lo calificó entonces, Colpensiones. Sí, señor, me calificó Colpensiones. ¿Usted? La fecha que aparece, sí, señor. ¿Qué edad tiene, Hugo? 34 años. 34 años. ¿Y cuántas semanas tiene cotizadas? Es que el dato ahorita no lo tengo exactamente, pero sí cumplo el número de semanas cotizadas para poder ya tener la pensión. Perfecto. Ya son bastantes. ¿Ha venido trabajando continuamente? No, porque las comisiones que yo recibo son las que me dan son hasta 3 veces por semana o 4, y pierdo el sentido y arranco a correr. O sea, siempre necesito una persona que esté a mi lado para poder Hugo, desempeñarme. Sí, señor. cuando yo le pregunto que si ha trabajado de continuo, es refiriéndome a que si usted viene vinculado a una empresa, independientemente de las incapacidades que haya tenido, ¿ha venido usted vinculado a una empresa que le esté cotizando al sistema? Sí, cotizo como independiente desde hace muchos años. Ah, perfecto, o sea que usted ha venido cotizando cumplidamente mes a mes sus aportes al sistema pensional. Sí, es correcto. Correcto. ¿Y a usted le fijaron la fecha de estructuración cuándo? El 3 de julio me llegó la calificación. Le llegó el 3 de julio, pero ahí en el dictamen dice la fecha en que estructuró la pérdida de capacidad laboral. Es que exactamente en la fecha que aparece ahí dice que el 26 de mayo aparece la fecha, pero entonces de estructuración yo no manejo muy bien ese. Bueno, perfecto. Perfecto. Entonces tenemos ya que 34 añitos, ha venido cotizando corridamente, le califican con un 54,7%, y su pregunta entonces, don Hugo, es ¿qué pasos debo seguir después de esta calificación que fue hace poco? Si debo esperar los 10 días hábiles y qué debo hacer a continuación, si ese 54,7 ya me garantiza la pensión o debo esperar algo más. Bueno, Hugo, vamos entonces a responderle. Puede colgar la línea telefónica, tomar papel y lápiz para que se entere qué hacer al respecto. Y es una apreciación muy lógica. ¿Por qué muy lógica? Porque si ya usted lo calificó, su mismo fondo de pensiones y le dio un 54,7% de pérdida de capacidad laboral, ya usted cumplió con el primer requisito que establece el artículo 38 de la Ley 100. ¿Quién es inválido? Todo aquel que pierde un 50 o más por ciento de capacidad laboral se denomina inválido permanente. Inválido permanente. Distinto es a la persona que pierde capacidad laboral de manera parcial, pero no llega a un 50%. Aquí hacemos el énfasis porque a todo el mundo pueden calificar con pérdida de capacidad laboral, pero hay personas que califican por debajo del 50%, esos no se definen inválidos. Inválido se aplica a la persona que ya llegó al 50 o sobrepasó el 50%. Por eso, cuando el artículo 38 de la Ley 100 define el concepto de inválido, se hace mención a aquella persona que tiene un 50% de pérdida de capacidad laboral.
Ese es un primer elemento para que la persona dé su paso hacia la pensión por invalidez. El segundo elemento, que también es importante como el primero, es auscultar un poco, auscultar lo que es el número de semanas que tenga usted, y así lo define el artículo, o lo exige el artículo 39. ¿Qué dice ese artículo 39? Que además de esa pérdida de capacidad laboral en un 50 o más por ciento, es necesario que la persona tenga cotizaciones al sistema en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Ya vamos a ir con televidente en línea. Le explicamos al amigo Hugo Cuellar. Sí, señor, Hugo Cuellar, que nos llama desde Miranda. ¿Por qué le preguntaba yo la fecha de estructuración? Porque todo dictamen trae 3 elementos que son sustanciales para poder entrar a reclamar las prestaciones. Uno, el origen, si es laboral o si es común, bien por accidente o bien por enfermedad laboral, o por enfermedad o por accidente común. Entonces es importante definir el origen. ¿Para qué? Para saber a quién se le reclama. Segundo elemento, debe tener el porcentaje de fecha, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, que oscila entre un 5% y un 100%. ¿Por qué entre un 5%? Porque no se tiene nunca en cuenta la persona que ha perdido menos de 5% de pérdida de capacidad laboral, eso no influye. Por eso, entre un 5 y un 49% se habla de una persona que está en situación de discapacidad y por supuesto no alcanza el grado de inválido. Pero cuando ya llega al 50, como es su caso, ya tiene ese primer elemento. Por eso el porcentaje es muy importante. Ahí se determina la minusvalía en que la persona ha quedado pues ya inhabilitado para seguir laborando. Determinar el rol laboral de esa persona. Y tercer elemento, la fecha de estructuración. Porque con la fecha de estructuración se va a establecer el momento en que usted quedó ya definido como inválido, y es a partir de ese momento en que comienzan a pagarle. Por eso el artículo 39 dice, ojo, hay que tener 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. ¿Qué hay que hacer, Hugo, finalmente para cerrarle su consulta? Acercarse a Colpensiones. No hay ninguna duda que ellos no van a apelar. Porque sería absurdo que Colpensiones le dé a usted un 54.7% de pérdida de capacidad laboral y vaya a apelar. Pero usted sí debe esperar a que el dictamen quede debidamente ejecutoriado. Y el dictamen queda ejecutoriado cuando vencido el término de traslado, que en este caso, como lo establece el artículo 41 de la Ley 100, son 10 días hábiles. Si después de esos 10 días hábiles el señor Hugo Cuellar no ha presentado ninguna objeción a ese dictamen, entonces ya queda debidamente ejecutoriado y en consecuencia usted queda habilitado para que se presente ante Colpensiones con su cédula de ciudadanía y allí le van a reconocer la pensión por invalidez. Don Hugo Cuellar, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Esperemos que haya interpretado la explicación, pero sobre todo que ponga en práctica, que vaya a reclamar su pensión. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el amigo nos llamó, se arrepintió, la amiga. Parece ser que ya le dimos respuesta a su consulta, por eso apenas nos escuchó, más bien colgó el teléfono. Pero estamos aquí en Tablero Jurídico haciendo lo que más nos gusta, sirviéndole a la comunidad, ayudándole a interpretar las normas para que bajo ninguna circunstancia permitan que sus derechos se le pisoteen. Llámenos, formúlenos su inquietud. Nosotros hacemos trabajo pedagógico con esa pregunta que usted nos formula, porque son muchas las personas que están en igual circunstancia, no conocen y quieren saber cómo resolver la situación. Televidente en línea, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora?
Mi nombre es Clara Díaz, estoy llamando de Jamundí. Lo que pasa es que tenemos una inquietud. Mi papá salió pensionado, pero se le hizo a través de la entidad donde estaba pensión compartida. Ese proceso de pensión compartida, cuando hacen eso, ¿se puede revocar a través de algún proceso? Bueno, ¿su papá trabajaba con qué entidad inicialmente? Perdón, no escucho bien. ¿Su padre trabajaba inicialmente con qué entidad? ¿Inicialmente con qué entidad? 11 6 años de entrada de trabajar municipio. Aló. Sí, señorita, le escuchamos. ¿La entidad inicial? Recuérdamelo. La entidad inicial con la que trabajaba para poder resolver el programa. Sí. ¿En las particulares? ¿Y el PIS? Un sitio que se llama Pisqui y ahorita está trabajando trabajaba con el municipio de Jamundí. Trabajé con dos empresas particulares antes de estar para trabajar con el municipio. Bueno, vamos entonces a ver Clara Díaz, que nos llama desde Jamundí a consultarnos sobre el papá, pero no nos cuelgue el teléfono. Nos dice que si la pensión compartida la pueden revocar. Cuando usted dice revocar, ¿usted hace mención a que la entidad que la reconoció la va a revocar, o usted hace alusión a que ustedes van a impugnarla, no están de acuerdo con ella? Él dice que no estaba de acuerdo con esa pensión compartida. Entonces la institución sale una resolución y le dicen que debe hacer en esa resolución un reintegro a la dicha entidad de esa pensión que le van a dar. Una parte la está dando el municipio y la otra parte la está dando Colpensiones. Correcto. En este momento el salario le quedó partido y el salario que él ha recibido en este momento es la parte que le está dando el municipio. ¿Y Colpensiones no le está pagando la otra parte? En este momento no está recibiendo la otra parte, entonces queremos saber cuál sería el proceso allí y si está bien lo de haberle hecho pensión compartida o se puede hacer algo más. Bueno, pero antes de darte respuesta, Clara Díaz, la pregunta es, cuando dices que Colpensiones no le está pagando esa parte, ¿es de que no la ha reclamado su papá o Colpensiones se la revocó después de habérsela reconocido? No ha habido una reclamación porque apenas conocemos ese documento cuando le hicieron ese compartir este mes que no le llegó el sueldo que le daba normalmente el municipio. Claro, es que solamente ahorita le están reconociendo la pensión compartida. Es lo que creemos que está sucediendo. Bueno, entonces vamos a responderle rápidamente a Clara. De todas maneras, puede colgar la línea telefónica, Clara, y demás televidentes que nos llaman. Hay que leer la resolución, porque si hay una pensión compartida en este caso, entiéndese por pensión compartida, cuando la entidad a la que él venía trabajando, en este caso el municipio, no alcanzó todavía a tener todo el tiempo aportado en Colpensiones, porque las entidades del Estado tenían plazo hasta junio del año 1995 para trasladarlos a sus trabajadores al Seguro Social, hoy Colpensiones. Entonces, ¿qué sucede? Esas personas que ya estaban en esa entidad y en algunos casos tenían reconocimiento de su pensión o derecho a reconocimiento de su pensión, pasan a la entidad estatal denominada Colpensiones. Pero como el tiempo que llevan en Colpensiones no es suficiente para reconocimiento de la pensión, bien porque no tengan las semanas aportadas, o bien porque Colpensiones le reconocía la pensión a los 60 o a los 62, y tenían un convenio con su empresa donde la edad para reconocer pensión era una edad inferior. Entonces lo que hacen es, Colpensiones puede asumir el costo de una parte de esa pensión y la empresa a la cual estaba usted laborando asume la otra hasta que cumpla con el número de semanas, por ejemplo, cotizados en Colpensiones. Vuelvo a molerle con plastilina. Si la persona estaba afiliada, no estaba afiliado, sino que el propio municipio
asumía el reconocimiento de esa pensión. Eso lo hemos explicado aquí antes, porque las entidades del Estado directamente reconocían la pensión a sus trabajadores. Cuando se aprueba la Ley 100 y entra en vigencia el 1 de abril del 94, entonces se le dice a todo el mundo, ojo, hay que afiliar a los trabajadores del Estado a Colpensiones o al Seguro Social en ese entonces, porque para el 94 no existía Colpensiones, existía el Instituto de los Seguros Sociales. Después se transformó, años después, 2010-2011, en Colpensiones. Entonces, municipio tiene responsabilidad de reconocer pensión, pero esa persona aún no tiene la edad o esa persona no tiene el número de semanas. Entonces el municipio traslada el tiempo que tiene esa persona trabajado con el municipio a Colpensiones, y Colpensiones se encarga de reconocerle la pensión de manera compartida entre el municipio y Colpensiones. ¿Hasta qué? Hasta que cumplan con el número de semanas. Si tenía, para citar un ejemplo, 1.200 semanas, le faltaban 100, pero la persona ya tiene la edad, entonces Colpensiones pone una parte y el municipio pone otra. Cuando cumpla las 1.300 semanas, allí asume totalmente la pensión Colpensiones. No entiendo por qué ustedes me dicen que no están de acuerdo con que les pague Colpensiones o que les pague el municipio. Eso no es una pensión que se va a mantener por los siglos de los siglos. Es mientras se cumplen ciertos requisitos. De ahí en adelante, usted va a quedar únicamente pensionado por la entidad competente, que es Colpensión. ¿Por qué se hizo esto? Antes de la Ley 100, los municipios de primera categoría que tenían un músculo financiero suficiente para garantizarle la pensión, no solo a sus trabajadores, sino también a sus jubilados o pensionados, lo hacían sin ningún problema. Pero la mayor parte de los municipios de Colombia carece de recursos. Entonces se presentaban muchas protestas de parte de los pensionados de esas entidades. Hoy es simple, hoy el derecho a la pensión no se le reclama a la entidad para la cual uno trabajó, sino que se le reclama a una tercera. Llámese hoy en día fondos de pensiones. Seguro Social, hoy Colpensiones, es uno de ellos. Entonces, lo mejor que pudo pasar es que se crearan esos organismos para que los municipios que tenían la obligación de reconocerle a sus trabajadores la pensión, en ese entonces llamaba de jubilación, o una pensión convencional, porque se pactaba entre el sindicato de trabajadores y el empleador, en este caso el municipio, o si era un privado con ese empleador. ¿Qué sucedió? Lo traslado allá y dejo esa responsabilidad en manos de esa entidad. Todos esos trabajadores que a junio del 95 no se habían pensionado fueron trasladados a Colpensiones o ayer Seguro Social, para que esa entidad comenzara a reconocerles la pensión. Pero si ese trabajador tenía derecho por convención a que la misma se reconociera a partir de los 55 años, de los 50 o con 20 años de servicio, como sucedía con muchas entidades, había que reconocerle la pensión a esa edad de manera compartida. Y cuando ya llegara a los 60 o 62 años, asumía entonces el 100% de la pensión Colpensiones. De esta forma entonces, Clara, si quedan dudas en torno a la explicación, es porque de pronto hay un vacío en torno a la resolución, porque entendemos que en esos tiempos casi no se presentan pensiones compartidas, salvo pues que solo en esta época se haya presentado la oportunidad para reclamarla. Lo cierto es que sería importante que hagan llegar la resolución mediante la cual se reconoce esa pensión compartida en nuestras oficinas. Allí está la dirección, ahí están los teléfonos, la pueden enviar por correo, hacemos lectura de la misma y tratamos de complementarle la explicación en torno al por qué, 1, la pensión es compartida, 2, cuál es la razón por la cual están insatisfechos y si hay lugar o no a que la misma pueda ser revocada o impugnada. Entiendo yo que si hay insatisfacción
no se habla de una revocación, sino más bien de presentar un recurso contra esa resolución porque ustedes no encuentran satisfacción en esa decisión. Clara Díaz y su padre que están por allí juntos, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. A esta hora de la tarde hace su arribo aquí triunfal el amigo Rafael Ávila Rodríguez, el viejito más desempolvado de Cali. ¿Quién quisiera, por supuesto, tener esa dicha, ese privilegio? Por eso, quien quiera participar Desempolvando los Viejitos, después de este programa o después de las 5 de la tarde, allí están con ustedes Rafael Ávila Rodríguez en Desempolvando los Viejitos. Espero llegar también a ser un poco más viejito para tener esa dicha. Vamos a avanzar entonces aquí con lo que le habíamos prometido a ustedes. ¿Cuáles son esas obligaciones del empleador frente al trabajador? No es únicamente el salario lo que hay que pagar. Hay que pagar la vinculación al sistema de seguridad social. Es muy importante, diríamos que es indispensable. Si usted está trabajando hoy con un empleador, el empleador debe pagarle su salario y ese salario no puede ser inferior al mínimo legal mensual vigente, siempre y cuando usted destine a desarrollar las actividades que él le ordena un mínimo de 8 horas en el día o de 48 horas a la semana. Y este rango va entre 36 y 48. Hay que pagarle un salario mínimo legal mensual vigente a la persona. Hay que pagarle también el auxilio de transporte, que está alrededor de 102.854 pesos, para que lo tengan presente. Pero allí no termina todo. Hay que vincularlo a una EPS, a una ARL, a una caja de compensación familiar y, por supuesto, a un fondo de pensiones. Así lo establece la ley. Pero hay que también a ese trabajador darle una dotación. Artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo. 3 veces al año hay que darle dotación a los trabajadores. Y esa dotación es calzado y vestido. No es el vestido con que ese trabajador va a ir a la discoteca, porque muchos trabajadores los observa uno en la discoteca con la dotación. No, eso no es posible, no es permitido. La dotación es para utilizarla única y exclusivamente en el desarrollo de las actividades. Si usted se va a ir al cine con la ropa de trabajo o se va a ir a la discoteca, eso está prohibido. La dotación, dice el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 230, es para que esa persona desarrolle la actividad laboral, no para que se vaya a rumbear con ella. Además de esto, ese trabajador tiene derecho a que le paguen cesantías, interés a las cesantías, vacaciones y la prima. Todo esto es lo que se conoce como la formalización laboral. Usted, señor trabajador, bajo ninguna circunstancia permita que un empleador abuse diciéndole le voy a pagar 40.000 pesos el día de trabajo y ahí está incluido todo: salario, auxilio de transportes, cesantías, interés a cesantías, vacaciones, prima, dotación, afiliación a la seguridad social. No, señor, no se deje engañar. Y menos cuando le dicen que es un contrato de prestación de servicios y que el empleador no está obligado a vincularlo al sistema de seguridad social ni a pagarle prestaciones sociales. Eso también es una falacia. Esa es una significativa mentira que no está contemplada en el código. ¿Por qué razón? Porque el trabajador que se vincula a través de un contrato de prestación de servicios no está obligado a cumplir un horario. Esto de los 3 elementos que habla el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, y no son más que la labor o actividad para la cual ha sido contratado. La subordinación, que es esa facultad que tiene el empleador de darle órdenes al trabajador. Y por supuesto el tercer elemento es la remuneración.
Entonces, cuando a una persona lo vinculan con prestación de servicios, ¿hay remuneración? Claro que hay remuneración. ¿Hay actividad? Claro que hay actividad. Pero la subordinación no es la misma que se tiene cuando es un contrato de trabajo. ¿Qué es lo que se debe hacer? Si a usted lo vinculan a trabajar y le dicen que es con prestación de servicios, pero usted llega a las 7 de la mañana, por obligación tiene que ir a la empresa y salir a las 4, 5, 6 de la tarde, y le dicen esos 40.000 es su salario integral, o le dicen usted está con un contrato de prestación de servicios, ellos le pueden manifestar eso, pero ante la ley eso no es un contrato de prestación de servicios. Eso es un engaño al que están sometiéndolo, y usted puede sacudirse y exigirle a ese empleador que lo vincule al sistema de seguridad social. Y si ese empleador toma como represalia el hecho de que lo va a despedir, entonces tiene que indemnizarlo, porque allí se está configurando un autodespido o despido indirecto, porque ese empleador está reaccionando frente a una reclamación. Y cuando yo contrato con un empleador y éste incumple sus obligaciones que la ley le ha impartido, yo puedo renunciar, y eso se llama despido indirecto o autodespido. Y a pesar de que yo presente mi carta de renuncia, el empleador está en la obligación de indemnizarme, reconocerme la indemnización de ley. Ahora bien, contrato de prestación de servicios, así se detalle en un documento, así se describa, así usted firme, y acuerden que es un contrato de prestación de servicios, ojo, no se dejen engañar, porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en asimetría o en simetría con el artículo 53 de la Constitución, establece que debe primar la realidad sobre la formalidad. ¿Qué significa esto? Que si las partes dijeron que era prestación de servicios, pero si para la ley se considera que es un contrato realidad o un contrato de trabajo, ese es el que va a tener prelación y no este contrato con el cual lo han venido engañando. Hoy quiero que se aprendan eso, y bajo ninguna circunstancia, por más necesitada que esté la gente, se deje ultrajar. Hay que firmar o hay que celebrar ese contrato de trabajo cuando usted está cumpliendo con un horario que le han impuesto en la empresa o en la oficina. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Nos dice por acá en el interno el amigo Inson Yantén que el tiempo se ha acabado, pero Tablero Jurídico continúa Dios mediante a las 3 de la tarde para que usted pueda comunicarse con nosotros en los siguientes días y consultarnos esos temas que le han quitado un poco la tranquilidad, que no lo dejan dormir. Consúltelo, aquí no tiene que pagar absolutamente nada y es una asesoría idónea, especializada. Muchas gracias a todos, a doña Amparo Ruiz Daza, a Runmilena Murillo, Valentina Marzola, por supuesto, también le mandamos muchos saludos desde acá y que se recupere pronto, y por supuesto a los demás televidentes que a esta hora nos observan en el canal 112 de Encali TV. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, una feliz tarde y un Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.